Bueno, pues estamos ante la pieza escogida para este mes por el Museo Diocesano de la Semana Santa, que merece la pena que nos dedicamos delante de ella, primero para conocer mejor al personaje y segundo para valorar también el valor artístico que puede tener. Estamos ante San Bartolomé. San Bartolomé es uno de los 12 apóstoles y que tiene mucha literatura, no solamente la radicalmente historiada, que es el Evangelio. Es un personaje que fue presentado a Jesús por un amigo suyo que se llamaba Felipe, el apóstol Felipe, que le presentó a Jesús y que nada más verle al Señor le dijo que ya le conocía anteriormente. Era un personaje pescador también, de Cana de Galilea, y que cuando Felipe le invita a conocer a Jesús, ya que le conocía como Mesías y tal, dice: ¿y de dónde es? Viene a decirlo con palabras así más ligeras, desde Cana. Pero bueno, es que de Cana, de Nazaret, puede nacer, puede haber algo bueno. O sea, que nos indica ya un poco la forma hasta cierto punto de pensar de este personaje. Bueno, se incorpora al grupo apostólico y ya estuvo toda la vida con él. Esto es lo histórico, es el Evangelio. Se hablan los 4 evangelistas, tanto los sinópticos, que son Mateo, San Marcos y San Lucas, como San Juan. Bien, el primer caso lo llaman Bartimeo, es hijo de los Ptolomeos, o sea, prácticamente Bartolomé viene de los Ptolomeos, que quieren entroncarle de alguna manera con la saga de los herederos de los macedónicos. Esto, como sabéis, que no es probable, que eso habían pasado ya 300, 400 años y no hay probabilidad. Y en cambio el otro ya le da un nombre del Señor, cercanía al Señor, más ¿no? Después, aparte de esto que son los datos históricos, conviene saber, porque es que si no entendemos la iconografía, porque el arte responde a lo que está escrito, unas veces con un sentido literal y otras veces con un sentido pues ya que ha sido incorporado por las leyendas de los sitios. Luego ya viene la leyenda. Entre la leyenda nos encontramos, bueno, pues primero con los textos apócrifos, el Evangelio de la infancia y el Evangelio también propiamente que se llama de San Bartolomé. Y ahí nos cuentan, bueno, pues que este personaje fue a predicar a la India, que estuvo muchos años allí en la India, que allí pues, tuvo muchos éxitos, ¿no? Evangelizadores, y que entre estos éxitos se encontraba con la conversión de Polimio, que era un personaje rey de Armenia, y que bueno, se convirtió, y un hermano suyo, por envidia, le dio muerte, y después daría muerte y mandaría matar, también asesinar a San Bartolomé. Esos son datos bastante científicos, están recogidos en la historia, en los libros de la historia de Cesareo, de Eusebio de Cesarea, ¿sí? Y la historia que sabemos, ¿no? Bueno, que aparte de lo que nos cuenta el Evangelio de San Juan, concretamente, que hemos escuchado anteriormente, ya en el nivel histórico, no revelado, histórico, que es donde ya viene Eusebio de Cesarea, que es uno de los historiadores más importantes del momento, en el siglo IV, que ya nos cuenta prácticamente las leyendas que en aquel momento se habían ya centrado en él y que darían origen prácticamente a la iconografía posterior. Y sobre todo lo relacionado con el martirio como hemos citado ya anteriormente, me parece, bueno, pues que fue ocasionado por el hermano de uno de los reyes que había sido convertido al cristianismo. ¿En qué consistió el martirio? Pues consistió en el despellejamiento. Es una de las figuras despellejadas por la confesión de Cristo, nos dice él literalmente, ¿no? Y así parece en casi todas las obras del arte. Es una obra que hay que distinguir iconográficamente como 2 momentos distintos. Uno, en los primeros siglos, y sobre todo en el primer siglo en que aparece ya la iconografía, vamos a decir hasta el siglo XV aproximadamente, y luego a partir del Renacimiento. Hasta el siglo XV se da más importancia no al despellejamiento, ¿no?, sino se da más importancia a otras anécdotas relacionadas también con la misma vida del santo, la expulsión del demonio de una hija de aquel rey, que la va a tener atada después, posteriormente, que es como aparece siempre, y otras también curaciones con otras mujeres, etcétera, etcétera. Pero a partir del Renacimiento ya comienza a resaltarse el martirio mismo. ¿Por qué? Porque ya a partir del Renacimiento, como ocurrió con otros santos, esto se prestaba también para que el artista recreara un poquito más el aspecto orgánico del ser humano, como pasó con San Sebastián. Este aspecto influyó muchísimo en esta riqueza tan impresionante en que casi todos los pintores han tenido algún cuadro bueno, y escultores, ¿no?, que es lo que no pasó por aquí. Y luego después, en la época barroca, se dio otro paso más, y ese paso más consistió fundamentalmente, sin renunciar a la escena del martirio, ya en presentarle como apóstol.
que es como lo tenemos aquí representado. ¿Entendido? Esto es importante saberlo. Es una figura ya del siglo XVIII, muy tardía, que aparece ahí con la firma de Manuel García, como se podrá constatar a continuación, y que responde casi literalmente, y eso conviene fijarse en el rostro en ese momento, a la descripción que Vorágine, que todos sabemos que Vorágine pues, recoge todas las leyendas antiguas en el siglo XIII y que fue el que creó también una iconografía ya que no se iba a variar prácticamente hasta este momento. Y Vorágine cuando la describe a esta imagen nos dice lo siguiente, que es lo que nos importa aquí en este momento, que intenta el artista ser fiel a las descripciones que había, como ocurrió con casi todo. Dice, es un hombre de estatura corriente, cabellos ensortijados y negros, dice, tez blanca, ojos grandes, nariz recta y bien proporcionada, barba espesa y un poquito entrecana. Su semblante presenta constantemente, esto es importante, aspecto alegre y risueño, que es algo que resalta cuando os das cuenta en la figura aquí. No tiene la seriedad de otros apóstoles, esto estaríamos en la línea de los Tomé, prácticamente, ¿no? Y bueno, por lo que recoge ya es representar con sentido abstracto propiamente que se presenta a los apóstoles, que aparece siempre pues, con la túnica, que ya muy revuelta, etcétera, con el manto, también muy enriquecido con ese estofado precioso que ponen encima, y aparece con el libro, haciendo referencia siempre al Evangelio, y aparece pisando a la diabla. Y esto también se relaciona con uno de los milagros que se le atribuyen, ¿no? Que es la expulsión del demonio de una de las hijas del rey que decía anteriormente, que era diabla, y que el mismo Dios le manda atarla y sujetarla y tenerla como esclavizada. Y esto pues, fue recogido, aunque es un tema medieval y tal, siempre ha sido recogido por la iconografía, ¿no? Bueno, y después aparece también en algunos casos con la palma del martirio, y si se lo en pintura se enriquecía más, cosa que no se permite la pintura. Bueno, esta escultura, pues yo creo que formó parte con el grupo apostólico que hubo en el Santuario de la Virgen del Camino. Después posterior ya la construcción del retablo. Y sabemos que hubo otros retablos allí, uno de San José que se conserva también en el museo, y después este que no sabemos en qué hornacina, en qué lugar permanecía, lo cual quiere decir que está insertado dentro del arte castellano propio de nuestras tierras y que además de esto, bueno, pues tiene una significación especial. Sobre todo, teniendo en cuenta la importancia que tuvo la figura de este en los centenares y centenares y miles prácticamente de titulares de patronatos que ejerce en las iglesias de Castilla y León y de fuera de Castilla y León, porque fue una de las devociones más extendidas a partir de la Baja Edad Media para acá, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un acierto grande el haber escogido y haber seleccionado esta imagen para el mes, porque representa, a pesar de ser escultores de tierra de Valladolid o de Medina de Rioseco, etcétera, ese grupo que trabajaba aquí o de los Tomes, yo creo que representa muy bien lo que se estaba trabajando en este momento por la propia diócesis de León. Son retablos piadosos, son retablos que responden a la reforma ya de tridentina, que es cuando hay un tema aquí que tiene que tenerse siempre muy en cuenta, que cuando los protestantes negaban la intermediación de los santos, porque decían que solamente salva la gracia de Dios, una idea importante, que no, que los santos no importaban, es cuando surge este movimiento que lo domina todo desde dar importancia a los santos, comenzando por el grupo apostólico, para ponerles como intercesores y para no solamente iluminar, ayudar, etcétera, sino, bueno, pues enriquecer nuestros templos. Y estas son las esculturas que dan ese sentimiento profundo a la iconografía y a la retablística de nuestras tierras de León. Yo me hubiera gustado conocer todo lo que hubo en el retablo al que perteneció este, pero eso ya no tenemos datos sobre.